Estamos en la clase 15 del curso de química, que es tabla periódica de los elementos. Esta tabla ya la hemos visto anteriormente con sus compuestos, los elementos que lo conforman. Entonces, ¿cuáles serían los antecedentes históricos para poder haber conformado esta tabla? Pues como ya las personas conocían, los científicos ya iban conociendo los elementos, trataban de ponerle un orden para poder hacerlos estudiar mejor y de esta forma también poder analizarlos. Recordemos que en este caso que el sueco Jacob Berzelius realizó la primera clasificación de estos elementos. Fue el primer intento en tal caso, ¿sí? Aquí también observamos el intento de las triadas de John Dovener, donde nos indica que se va a agrupar de 3 en 3 elementos que van a tener propiedades y masas similares. En este caso acá, por ejemplo, podemos tener 3 elementos y podemos averiguar el del medio. Sumamos los dos extremos y lo dividimos entre 2 y obtenemos al del medio, ¿no? Esa sería la triada. En el caso de Begley-Chancorstoy, científico francés, dispuso que los elementos sigan un orden de sus pesos atómicos sobre la curva helicoidal del espacio. Tenemos también la ley de las octavas de John Newland, donde indica que los grupos se van a agrupar de 7 en 7 y que van a tener, el octavo va a tener las mismas propiedades del primero. Luego vino Mendeleev, que cambió las cosas. Él ordenó la tabla y en tal caso la distribuyó en filas y en columnas, lo cual es lo que estamos viendo. La tabla actual es la base de lo que indicó Mendeleev. Su tabla corta estaba dividida en 8 columnas o grupos, y el orden de cada grupo indicaba la máxima valencia de cada elemento. Bien, y poco a poco de esto se ha ido modificando hasta llegar, ¿no?, a la actualidad. Por ejemplo, en la tabla moderna actual ya vimos que se establece una ley periódica moderna. Propiedades de los elementos son funciones periódicas del número atómico. La tabla periódica moderna fue reestructurada por Alfred Werner al crear una tabla larga para poder agrupar los elementos crecientes y el orden sucesivo de los números atómicos. Aquí tenemos el orden. Son en total los elementos que vemos están agrupados por metales, no metales y gases nobles. Los nombres de los 114 y 116 fueron aprobados en el 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que la tabla periódica no va a terminar aquí. La tabla periódica continuará porque van a haber elementos que aún no hemos descubierto y poco a poco lo vamos a ir haciendo, como va avanzando la historia. Así que la tabla por completo no está terminada. La tabla periódica tiene las siguientes características: 7 periodos o filas reconocidas por el IUPAC, 18 columnas distribuidas en 8 grupos A y 8 grupos B, que indican la cantidad de electrones en la última capa. En la parte inferior hay 2 filas horizontales, que son el grupo 3B, llamados raros, constituidos por los lactínidos y los actínidos. Los elementos están ordenados en función creciente de su número atómico, y podemos observar 90 elementos naturales, y también hay elementos artificiales. Bien, entonces esto sería aquí en grandes rasgos la tabla periódica. Ya conocemos a los que están en el grupo A, los metales alcalinos, entre otros, al grupo B, la familia cobre, zinc, escandio, etc. Bien, entonces aquí ya estamos terminando este tema en grandes rasgos. Al final todo reducimos a que en la historia el gran padre de la tabla periódica ha sido Mendeleev, quien tuvo la idea de agruparlos en filas y en columnas de acuerdo al peso atómico y en un orden creciente. Él prácticamente puso las bases para esta tabla, y la tabla moderna lo único que hizo fue agregar algunas cosas adicionales y complementarlas. Entonces nos estamos viendo en nuestra clase de la tarde. Cualquier consulta o duda lo haremos en la clase Villazón. Hasta luego.